Ahí ustedes están. Buenas tardes para todos. Agradecemos la espera, producto de todo este contexto opresivo, el tema de los cortes eléctricos que hemos tenido en la región fronteriza de Venezuela, los cortes eléctricos ininterrumpidos de manera constante que terminan fatigando la realidad de los ciudadanos de frontera. Quiero expresarle en primer lugar en nombre de Fundaredes el agradecimiento por la atención y por el acompañamiento en lo que representa nuestro trabajo de documentación, de denuncia sobre las vulneraciones de derechos humanos que se cometen en el territorio venezolano. De manera muy puntual, nuestra presencia en el estado Apure durante esta contingencia y en los estados fronterizos. Yo quiero saludar con mucho cariño a los coordinadores del equipo de Fundaredes en cada una de las regiones, a todo el equipo de gerencia, a todo el equipo de activistas, de analistas, que hacen posible no solo la transmisión, sino la información que podemos comunicarle a cada uno de ustedes en este momento. He estado haciendo junto al equipo de Fundaredes un seguimiento sobre la situación del estado Apure. Nosotros queremos ratificar nuestro rechazo, nuestro repudio frente al comunicado que emitiera el día de ayer el señor Vladimir Padrino López. Yo quiero emplazar al señor Ceballos, quien es el responsable de la planificación, quien es responsable de las operaciones militares en Venezuela, que dé la cara y que le explique al país y a la familia de los militares el menosprecio que han tenido por la vida de ellos, la forma tan banalizante en la que han asumido la muerte de los militares. Desde el pasado viernes, Fundaredes ha hecho pública la información que tenemos precisamente por fuentes militares que nos hacen saber de los constantes enfrentamientos que hay contra el Frente Décimo de la FARC. Y hemos manifestado lo ocurrido en zonas como, por ejemplo, Tres Esquinas, en zonas como la vereda de Santa Rita y en zonas como Sarare. En horas de la mañana y del mediodía del pasado viernes 23 de abril, estas fueron localidades que estuvieron, donde hubo presencia de enfrentamientos armados. No obstante, frente a esto ha habido opacidad. Solo ayer saca el señor Vladimir Padrino López este panfleto. Un panfleto con generalidades, un panfleto que manifiesta que en 72 horas, literalmente al panfleto, ha existido operaciones militares con grupos terroristas, siguen la negación de no asumir que hay una confrontación contra el Frente Décimo de la FARC, contra los que hace apenas pocos días eran sus aliados, pero que hoy se disputan el control de la actividad ilícita, del narcotráfico, del contrabando, de la extracción de oro, de diamante, de coltán. Eso es lo que está detrás de la pugna que hay en este momento en el estado Apure. En la zona de la Victoria, o mejor dicho, al oeste de la Victoria, en el estado Apure, este panfleto dice que habla de algunas muertes de algunos heridos. Hemos conversado incluso con algunos sobrevivientes de estos hechos del pasado viernes, que luego de las 3 de la tarde, específicamente en el sector de La Capilla, 2 helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas descendieron a tierra, de los cuales 38 funcionarios estuvieron buscando minimizar la presencia que hay allí del Frente Décimo de la FARC. Y esta guerrilla, este grupo terrorista, criminal, al cual han llamado quienes hoy ostentan el poder, un grupo beligerante, político, héroes de la libertad, lo ha llamado Nicolás Maduro, lo llamó en su momento Hugo Chávez.
atacaron a los soldados venezolanos. Los helicópteros, al verse sorprendidos en esta emboscada, la pudiéramos llamar, deciden levantar vuelo, lograron llevarse a algunos de los militares, otros quedaron en el terreno, muertos, heridos, y otros lograron huir de esta zona. Hasta 3 días nos han comentado que los militares han pasado para salir de esa zona y llegar a algún lugar a resguardar su integridad. Por cierto, 3 de ellos heridos ayer llegaron al puesto de la Charca, a un puesto fluvial. Esto pasó, insisto, el día viernes 23 en horas de la tarde. Hemos logrado tener, en medio de la opacidad, en medio de la desinformación, acceso a información que los propios militares sobrevivientes nos hacen llegar a través de sus familiares, donde indican que nunca fueron a buscarlos, que prácticamente los dejaron a la merced de la actuación de los grupos criminales de la FARC. Hemos conocido de varias identidades de muertos, de los militares caídos. Tal es el caso, por ejemplo, del teniente de fragata Naywil José Torres Moreno, el sargento de segunda Wilmer de Jesús Ferrobús Garavito, el sargento de primera Ronald José Marcano, el sargento de segunda Andy José Miranda, el sargento de primera Santiago del Jesús Reyes Farfán, el sargento de primera Álvaro Rafael Nariño Hostos, el sargento de segunda Michel Miguel Medina Sequera y el sargento de segunda Luis David Lira Negrón. Todos parte de comandos especiales. Nosotros desde Fundaredes queremos expresar nuestro mensaje de solidaridad con la familia. Con la familia de estos oficiales venezolanos que hoy están sufriendo el dolor y la pérdida de sus hijos. Han lanzado como carne de cañón a los militares contra unos grupos terroristas que se reúnen en Miraflores, dicho por el propio Nicolás Maduro Moros, Timochenko, Santrich, Iván Márquez, Gentil Duarte. Estas son las consecuencias de más de 20 años de relación con estos grupos terroristas que han vivido bajo el amparo del Estado venezolano en nuestro territorio. Es triste que en horas de la noche del día viernes, 2 intentonas o 2 intenciones de rescatar a algunos de sus compañeros a través de pequeñas lanchas o de unidades navales fueron también atacados por estos grupos terroristas militares, de los cuales hemos conocido un parte, por ejemplo, de una orden de operaciones conocida como Negro Primero, en el sector La Capilla, donde resultó herido en la región abdominal el sargento tercero Mago Herrera Luis Felipe. Y tenemos conocimiento que en esta misma operación también hay militares fallecidos, así como en otra operación en la que un pelotón fluvial se acercó hacia esta zona en conflicto. Fundaredes ha estado presente en los últimos días en el Centro Penitenciario de Occidente, específicamente en Prosemil, donde quiero ratificar están 26 ciudadanos de los 34 detenidos que trasladaron desde Guasdualito como procesados producto del conflicto en el estado Apure. Queremos manifestar nuestro repudio y nuestro rechazo
de lo que han hecho con estas detenciones arbitrarias. Allí en esas detenciones arbitrarias tenemos el caso, por ejemplo, de Elvis Guerrero. Elvis Guerrero es un caso que a nosotros de forma bien personal nos llena de indignación. Elvis Guerrero es una persona con condiciones especiales, con limitaciones de oralidad, con limitaciones físicas de movimiento en sus extremidades inferiores. Elvis Guerrero está preso por traidor a la patria y lo vinculan con grupos armados irregulares cuando es una persona especial que ha sido torturado y maltratado. Así como este caso de hombres, tenemos el caso de una dama que poca visibilidad le hemos dado a este tipo de situaciones porque lamentablemente la desinformación es muy alta. Es el caso de Mónica Andrea Triana González, a quien imputan traición a la patria, rebelión, ataque al centinela y sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Esta joven, Mónica Andrea Triana, estaba embarazada en el momento de la detención. Fue torturada. Tenía 2 meses de gestación. Obviamente, producto de la tortura y de los golpes, perdió su embarazo. Y yo aquí tengo que emplazar al Ministerio Público, tengo que emplazar de manera firme a la Defensoría del Pueblo para que asuman un papel firme y contundente frente a los hechos del Estado Apure. No nos seguimos calando esta opacidad, esta desinformación y esta violación sistemática de los derechos humanos. No nos callaremos. Entre el viernes y hoy martes, lo único que ha salido por parte del Estado, además de la negación de que se enfrenta a un grupo terrorista conocido como la FARC, comandado por Arturo y comandado por Farley, quienes se disputan el control de la zona. Este es el panfleto que salió. El equipo de Fundarredes ha ido incluso hasta Arauquita y ha conocido los testimonios de los desplazados. Más de 5.700 se registran por la alcaldía de Arauquita. Pero hay un subregistro de desplazados que están en Saravena, en Arauca y en otras aldeas cercanas a La Victoria o cercanas a Arauquita. Y los testimonios todos relatan la crueldad con la que ha actuado la FAES contra la población civil. Hemos comunicado de manera personal con la familia de Julio César Jiménez Millán, uno de los 5 ejecutados extrajudicialmente por la FAES. A la mamá solo le mostraron fotos de su hijo torturado y muerto. Pero no ha sido digno el Estado venezolano a esta hora de entregarle el certificado de defunción y de decirle dónde está el cadáver de su hijo. Si lo enterraron, si lo cremaron. Como unos perversos delincuentes actúan contra la integridad humana. Y esta familia humilde del Estado Zulia, que tenía en su hijo Julio César Jiménez Millán, de 30 años, con 2 hijos, trabajaba en una panadería, fue sacado vivo de la panadería en La Victoria y luego lanzaron su cuerpo con un ropaje para tratar de hacerlo ver como un guerrillero. Yo me pregunto, en nombre de Fundarredes, en nombre de todo nuestro equipo multidisciplinario, ¿cuál es el balance que hoy tiene el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en función de las ejecuciones extrajudiciales?
la denegación de justicia que hay en este momento en proceso con los detenidos que están en Procemil y otros que están en Guasdualito. Nosotros lo rechazamos. Rechazamos que a la señora madre de Julio César Jiménez no se le haya entregado el certificado de defunción, solo se le haya mostrado en la sede de ICPC una foto de su hijo torturado. Una familia que no tiene cómo trasladarse desde la población de Cabimas hasta Guasdualito para tener respuesta, hoy lamentablemente tiene la burla de un Estado que sigue asumiendo la desinformación como norte en lo que ocurre en el Estado. El día de ayer, en horas de la noche, es decir, el día lunes, en varios momentos, a las 9 de la noche hicimos un primer balance donde habían unas primeras explosiones en la zona del Ripial. Enfrentamientos que se hacen constantes. A las 11 de la noche teníamos un nuevo reporte de esta situación y nosotros queremos señalar por qué le decimos a la opinión pública mundial y a los organismos internacionales de esta situación. Porque estos enfrentamientos se están haciendo en zonas pobladas, donde muchos se han desplazado, pero otros quedan. La documentación que se hizo la semana anterior con la doctora Clara Ramírez, parte del equipo de Fundarredes en Arauquita, pudimos constatar que algunos productores agropecuarios, campesinos, estaban regresando a La Victoria en el día, porque en la noche les da miedo estar en La Victoria y en sus zonas aledañas. Estaban yendo a sacar la cosecha del cacao, estaban yendo a sacar la cosecha de los diferentes productos que allí de una u otra manera se cultivan. Pero ya en este momento, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle al encargado del CEOFAN, al señor Ceballos, que explique por qué el Frente Bolivariano de Liberación es el que controla quién ingresa por las lanchas a La Victoria. ¿Por qué razón esta guerrilla, conocido como el Grupo Bolívar y Zamora, es quien extorsiona a las personas que van a llegar a La Victoria, quienes le piden pesos y quienes chequean hasta su teléfono para poder ingresar a La Victoria? A mí me gustaría que expliquen la relación que tiene el alcalde conocido como Chema con el Frente Bolivariano de Liberación, que es público y notorio. Quiero que le expliquen a la opinión pública nacional e internacional la relación de este alcalde con una guerrilla que se originó desde el tiempo de Chávez en Venezuela y que tiene presencia en varios estados. Nosotros repudiamos desde Fundarredes el resguardo de la guerrilla en Venezuela. Y esta semana, el día viernes, esta organización presentará su informe anual y estará presentando los detalles y las ubicaciones donde están los cabecillas del ELN y de la FARC en territorio venezolano. A ver si es posible que las Fuerzas Armadas y no siguen, que tienen un discurso y mandan a los soldados carne de cañón, mientras en Miraflores se sientan los casillas de estos grupos terroristas narco-castrocomunistas. De manera que desde nuestra organización seguimos levantando la voz por la violación de los derechos humanos que hay en el estado Apure, en el contexto de un conflicto interno. Nosotros seguimos documentando y elevando denuncias a nivel local, nacional e internacional. Hemos pedido a Fiscalía del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Superior en el estado Apure, con nuestro coordinador Juan Francisco García, respuesta
en función de investigaciones, las ejecuciones extrajudiciales. Hemos pedido respuesta en función de las detenciones diarias y la desaparición de personas. Y hoy le exigimos al señor Ceballos que le dé la cara al país, que la familia de militares se comunican con Fundarredes, temiendo por la integridad de sus hijos. Las Fuerzas Armadas le dan la cara a la vida de sus militares. Hemos conocido de militares que están hoy presos porque se han negado a ir como carne de cañón al estado de Apure. Porque no ha habido una postura contundente y firme contra toda la guerrilla de la FARC y contra todo el Ejército de Liberación Nacional. Solo contra una fricción, contra un grupito que se disputa el control de la actividad de narcotráfico, el control de destinas que operan en el territorio venezolano y de las cuales Fundarredes ha presentado en las últimas horas importantes informes e importantes investigaciones. Ya basta del hostigamiento contra las organizaciones no gubernamentales. Cese el hostigamiento contra nuestros activistas a lo largo y ancho del país. Nuestra solidaridad firme con nuestro hermano defensor de derechos humanos Víctor Moreno en el estado del Tamacuro, quien viene además visibilizando lo que esta organización, cómo las costas venezolanas terminan siendo autopistas de la esperanza, cuando lo que vimos en Cuba en algún momento, que los hermanos desesperadamente buscaban en una balsa la vida, hoy lo estamos viendo en territorio venezolano, lamentablemente. De manera que esa situación de Orlando Moreno, un activista nuestro en Del Tamacuro, activista de derechos humanos, el coordinador de foro penal en esta entidad, merece que hoy esté libre y no sea perseguido. Quienes merecen ser perseguidos, detenidos, quienes merecen ser reducida su operación, es la guerrilla, son los paramilitares que operan libre y abiertamente en más de 20 entidades del país. Queremos ratificar nuestro compromiso con la verdad. Nosotros queremos saber las condiciones de la integridad de los 38 militares que llegaron en esos 2 helicópteros al sector de la Capilla. Es responsabilidad del Estado venezolano informar qué ha pasado con la integridad de ellos. ¿Qué ha pasado con los otros militares que han resultado heridos o muertos por estos grupos terroristas criminales que operan libremente en territorio venezolano? De manera que desde nuestra organización agradecemos toda la solidaridad de los organismos internacionales por conocer estas violaciones de derechos humanos. Agradecemos infinitamente a los periodistas, quienes en el ejercicio de su profesión tratan de presentar los elementos a los cuales podemos acceder y finalmente mostrarle a la opinión pública lo que está pasando en territorio apureño. Nuestra solidaridad con los caídos civiles, con los ejecutados extrajudicialmente, con su familia que hoy tiene el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Nuestra solidaridad plena con la familia de los militares que han caído en manos de estos terroristas. No merece un soldado más caer en manos de unos criminales a los cuales quienes hoy ostentan el poder en Venezuela los han llamado aliados. Y a través del Foro de Sao Paulo, desde antes de llegar al poder, ya se relacionaban. Y si yo me pregunto, ¿cuál es la razón para que un personaje terrorista como Rodrigo Granda se ha traído a Venezuela a dar conferencias de paz? ¿O cuál es la razón para que Nicolás Maduro Moros presente en Venezuela a Santrich, a Iván Márquez, a Gentil Duarte o al propio Timochenko como héroes de paz? Yo me pregunto, ¿cuál es la relación que hay en función de la coherencia? ¿Por qué el Ejército de Liberación Nacional en este momento se debate el control de las trochas en el estado Táchira, por ejemplo, con el Tren de Aragua? ¿Dónde está el Estado? ¿Cuántas personas más tienen que morir en las trochas
desaparecer en las trochas. Yo me pregunto, ¿cuál es la relación y la facilitación de las actividades con miembros del COSE, del Ejército de Liberación Nacional, como el señor Gavino Rodríguez? Nosotros repudiamos la operación en Venezuela de estos grupos. Rechazamos esta situación. Y mientras en Apure pretenden distraer la opinión pública mundial al decir que hay una actuación contra la guerrilla, debo manifestarles que en el estado Zulia no solamente hay presencia, no solamente controlan Catatumbo, no solamente controlan Jesús María Semprún y La Guajira, las más de 180 trochas, sino que hay una importante red de pistas clandestinas en el estado Zulia. De manera que, no sé, existen en nuestro chat de el YouTube, por favor, que me permitan, si hay algunas preguntas que yo pudiera ir atendiendo en función de lo que ustedes me van indicando y pudiéramos compartir en esta transmisión una respuesta a las inquietudes que hay por parte de ustedes. Quisiera en este momento, agradezco al equipo, a Jesús, que me facilita por acá las preguntas. José Alexander Pillango, del periódico de Monagas, quisiera saber en qué zonas de Monagas se encuentran los grupos irregulares y cómo operan. Bueno, en el estado Monagas ciertamente hay boletines donde hemos manifestado la presencia de tanto del ELN como de la FARC y pudiera conocer en nuestros boletines de investigación publicados en nuestra página web el detalle de los municipios en los que están y con todo gusto pudiéramos tener una entrevista particular para hablar con todo gusto del tema de la guerrilla en el estado Monagas. La extorsión, la aplicación de búsqueda de territorios para pistas clandestinas se ha hecho estratégico, así también como en el estado Guárico. ¿Cuántos fallecidos han confirmado en los últimos enfrentamientos en Apure? Nosotros hemos logrado registrar 9 identidades. Las decíamos hace un momento, está acá en este video, va a quedar público, ¿ok? Para que ustedes puedan acceder. Pero hemos conocido de 12 cadáveres que han llegado al hospital de Guasdualito en situación o en condiciones de descomposición por los días que llevan de haber muerto estos militares. Sin embargo, tenemos información también del traslado de militares en muy malas condiciones de salud al Hospital Militar de San Cristóbal. Corresponde al Estado venezolano dar las cifras oficiales. A mí me gustaría, por ejemplo, escuchar hoy al defensor del pueblo hablar de los caídos en el conflicto. No los mataron por estar haciendo otra cosa que defendiendo la soberanía. Y ese asesinato que ha hecho estos grupos terroristas debería ser informado por parte del Estado venezolano, debería ser la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el propio jefe del CEOFAN, el señor Ceballos, el que salga y dé la cara, porque no sale a dar la cara. Lo único que han hecho es publicar un miserable panfleto donde no explican, más allá de que en 72 horas se han desarrollado cruentos combates al oeste de la Victoria, donde han hecho daño a estos grupos terroristas, pero lamentablemente no explica y no detalla las víctimas. Es el menosprecio que han tenido por sus propios compañeros en armas. Es la banalización de la muerte. La morgue debería, esta instancia en el hospital de Guasdualito, que por cierto nos han informado que están en unas condiciones deplorables porque no existen allí los refrigeradores para los cadáveres, por lo tanto el estado de descomposición avanza por no tener las condiciones de resguardo de los cadáveres, pues nos hablan de que las condiciones aquí son bastante deplorables, ¿verdad? Que sería
esta instancia es la que debería informar qué está ocurriendo, qué está pasando con las víctimas del conflicto. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad que ustedes me han permitido de compartir, agradecer infinitamente al equipo de Fondarredes, quienes en todas las áreas venimos adelantando investigación, haciendo acompañamiento de víctimas, así también como al Movimiento de Derechos Humanos Nacional, a todas las organizaciones que nos acompañan en este proceso de incidencia y de denuncia para mostrarle al mundo que lo que por años negaron, que lo que por años cuestionaron, han evadido, hoy lamentablemente forma parte de nuestra realidad. Hoy lamentablemente tenemos en territorio venezolano un conflicto armado producto de la presencia de grupos terroristas en nuestro país y finalmente por esa nuestra petición al sistema universal, a Naciones Unidas, para que haya una misión especial que se encargue de ver lo que allí está pasando, lo que allí está ocurriendo. De manera que, bueno, agradezco infinitamente las preguntas, la solidaridad que han tenido en este caso y nos mantendremos en comunicación en otra oportunidad para hacer un balance de los hechos que ocurren en el conflicto del Estado. Muchísimas gracias a todos y nos mantenemos en comunicación.